Vamos a hablar de la educación en tiempos de pandemia. Hay una frase que en la invitación adjuntó que la voy a leer porque creo que vale la pena para contextualizar. La pandemia ha instalado nuevas formas de continuar las actividades a pesar de la reclusión forzada que impone la peste. La educación es una de ellas. Quizás es la de mayor impacto en el reordenamiento obligado porque involucra a niños y a jóvenes, a adultos y a adolescentes, a padres y a maestros. Por un lado, los funcionarios afirman que el proceso de educación no se detiene. ¿Es tan así? Es una pregunta. En todo caso, ¿qué educación se está impartiendo? ¿Quiénes son los que posibilitan que eso suceda? ¿Y cómo se las arreglan para cumplir su labor? Son preguntas que necesitan respuestas y para buscar respuestas entre todos, invitamos a estas dos educadoras para que rompan el fuego. A la primera que voy a pedir que exponga es a Alejandra Bonato. Alejandra tiene, voy a hacer una mini presentación yo, Alejandra Bonato tiene una doble virtud. Es educadora de alma, pero además es secretaria gremial de UTE, el gremio de los trabajadores de la educación de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ella le pasamos la posta. Alejandra, te busco y te doy audio, si te encuentro. Ahí está, Jorge. Ahí va. Ya estás. Ahí está. Bueno. Ahora sí, Alejandra, tenés audio. Ahí va, bueno. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, muchas caras conocidas. Me encanta volver a verlos, los extraño mucho. Y muchas caras que no, que está bueno seguir transmitiendo y conociendo gente. Bueno, la verdad es que todo lo que han dicho es casi lo que yo iba a decir, así que podría terminar mi intervención casi acá, pero eso significa que tenemos unidad de concepción y que estamos viendo esto como un momento de excepción. En realidad nadie estaba preparado para un cambio tan abrupto. Hay una frase que dice que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Y me parece que estamos en un momento así, en donde esto nos agarra como de golpe, no nos agarra como de golpe, nos agarra de golpe tanto a padres como a docentes, como a estudiantes. Lo que estamos observando en el territorio, en las casas, porque la escuela se ha trasladado a la casa, la primera observación que hay que decir es que es mentira que una casa es una escuela. Una casa es una casa. Y una escuela es una escuela con características propias de una institución que tiene la posibilidad, para empezar, de impartir educación en forma simultánea. Nosotros en la escuela tenemos 30 pibes, en el mejor de los casos, si uno tiene un solo grado, o 60, o 90, o 120, o 150, y esa forma de impartir educación en forma simultánea y a la vez sin dejar de tener en cuenta las características propias de cada uno de los pibes, que estamos atentos a ver si este me siguió la explicación, si aquel quedó volando, si aquel está preocupado por qué está haciendo el compañero en el cuaderno o en la carpeta. Entonces, esa posibilidad de instrucción simultánea que la generó La Salle en el año fin de 1700, es imposible trasladarla a la casa. La escuela tiene características que le son propias y que son las que la constituyen. La escuela es obligatoria, la escuela tiene un horario, la escuela tiene trabajadores que han elegido, que hemos elegido formarnos para educar, y la escuela está mediada por el Estado, que tampoco es menor, como ninguna de las características que dije. Todas las escuelas están mediadas por el Estado, inclusive la del compañero que hablaba David, de una escuela privada, en donde la titulación tiene que estar mediada por el Estado. Nadie puede repartir títulos alegremente.
Eso no pasa en una casa. En una casa los vínculos son de origen primario. Es la mamá o es el papá. Si hay mamá y papá, puede ser una abuela, puede ser una tía, pero ninguno de esos vínculos primarios y ninguna de esas personas, por lo menos hablando en la mayoría de los casos, están formadas para impartir educación. Y les voy a decir una cosa más. Los docentes tampoco hemos sido formados para un caso de emergencia epidemiológica como es este. Tampoco hemos sido formados en transmitir conocimientos a través de plataformas virtuales. Tampoco hemos sido formados en impartir educación en forma individual a un alumno, al otro estudiante, al otro pibe. Es más, en este momento estamos teniendo más diálogo con los padres que con los pibes, que son a quienes les mandamos la tarea por plataforma, por soportes, que ahí también es otro tema, la falta de conectividad en la mayoría de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, David comentaba que en su escuela la totalidad se conecta. Y en la ciudad de Buenos Aires está comprobado que no estamos llegando al 25% de conexión virtual con los estudiantes de la ciudad. 25%. Ni hablemos de los espacios más desfavorecidos, ni hablemos. Ahí es cero. Yo 25 digo el promedio. Muchas familias en este momento tienen que elegir entre ponerle datos móviles al celular o comprar la comida. Porque esta pandemia no solamente nos desestructuró en términos sociales, culturales y en ese sentido educativos, sino que también tenemos una economía que está rota. Y sobre esa economía que está cada día más rota, nosotros estamos tratando de navegar sobre aguas que nos son completamente desconocidas. Tenemos que pensar, por otro lado, que la función de la escuela no es solamente impartir contenidos. La escuela es un lugar social. La escuela es ese lazo de amor que se genera entre lo que denominamos comunidad educativa. Es esa mirada del pibe a la maestra o al maestro. Y esa mirada del maestro o la maestra al pibe. Ese amor está roto en este momento. Estamos todos como gato panza arriba, tratando de hacer lo que no sabemos hacer, tratando de demostrar una normalidad que es mentira. Y yo me pregunto, ¿cómo nos estarán mirando los pibes a los adultos? Aquella mamá como Sandra, que no tiene por qué saber dónde buscar los contenidos para la piba de quinto grado. No tiene por qué. Porque de la misma manera que una escuela no es una casa, o una casa no es una escuela, una mamá no es una docente. Y ese esfuerzo que están haciendo las familias, los docentes y los pibes genera un alto nivel de estrés social. Los docentes, por características propias, solemos autoexigirnos. Entonces, de golpe, se mandan un montón de trabajos que después el docente los tiene que corregir, pero los tiene que corregir pibe por pibe. No es como en la escuela que uno mira el aula y ya más o menos se da cuenta si la cosa enganchó o uno tiene que buscar por otro camino. Eso hoy no pasa. Yo quisiera saber cómo nos miran los pibes a los adultos, porque esto no les es ajeno. Ellos saben que estamos en una situación que no es normal. Y nosotros estamos haciendo como que seguimos aprendiendo y que seguimos estudiando y que está todo en orden. Y no estamos capaces de decir, miren,
trabajadores de la educación, miren chicos, tranquilos, porque a veces menos es más. A veces tenemos que entender que no es posible la sobreexigencia en un momento como este, en donde tenemos los tiempos completamente mezclados. Los seres humanos vivimos en tres órdenes, tres como estratos coexistentes. Uno en la casa, el de orden familiar, doméstico, digamos. Otro es el trabajo, que en la mayoría de los casos es afuera. Y otro es el lugar de esparcimiento, que puede ser un cine, un shopping, un bar, una cena afuera. Bueno, esos tres ambientes hoy conviven en un mismo tiempo y espacio, que es una casa. Eso genera un nivel de sobrecarga de trabajo, sobre todo con perspectiva de género, porque las mujeres seguimos soportando sobre nuestros hombros el cuidado, las tareas domésticas. Yo sé que hay un cambio de paradigma, pero yo también sé que viene un poco lento, compañeros, le digo a los varones con todo respeto. Pero un día va a llegar, un día va a llegar. Hoy no llegó. A lo sumo nos ayudan. Ahora, hacer es la mamá, ¿eh? Es la mamá. O el ama de casa, o la señora de la casa. Pero el pibe, cuando tiene que decir una palabra, dice mamá. Y las docentes, también tenemos hijos, y a veces varios, como en mi caso, y también tenemos que atender. Si a eso se le suma el marido, que también debe estar teletrabajando en la casa, y que probablemente en esa casa haya una sola computadora. No hay manera de reemplazar la escuela. Entonces, como para ir cerrando y dejar un espacio para que esto nos quede picando, yo quiero decir que esto también nos puede servir como para disparar algunas oportunidades a futuro y que espero que sirva para eso. A mí me parece que tenemos la oportunidad de desnaturalizar algo tan natural como es la escuela. Tan natural porque es del siglo XVII que viene más o menos con el mismo formato. Más o menos. Visibilizarla, ponerla en valor, darnos cuenta que una casa no es una escuela y empezar a extrañarla y empezar a quererla un poquito más. Otra oportunidad, me parece, para los que trabajan en tecnología, como Gabriel Bacalor, que contó que trabaja en la plataforma del Educar. Digo, me parece que está bueno también pensar en que las nuevas tecnologías, los soportes virtuales, pasen por un filtro de realidad y veamos cuál es su límite. Que un soporte virtual puede ser maravillosamente construido, pero que no, si no hay alguien que media entre el soporte y esos dos humanos, que son el estudiante y el docente, si no existe esa corriente, ese soporte virtual, la verdad, yo estoy viendo que no sirve para nada. Porque si no, también caeríamos en el gran peligro de abrirle la puerta a la privatización de la escuela pública y que se transforme en un gran negocio. Y ahí sí caeríamos en un gran negocio para los que venden las plataformas educativas, digo, como Pearson y excelentes profesores. Bah. Y ahí caeríamos en lo que corremos el riesgo de caer este año, que sería en una gran injusticia educativa, porque ese es un dilema que no sé cómo se va a resolver, porque este año, compañeros y compañeras, o se aprueba a todos los pibes o no se aprueba a nadie, porque acá no podemos elegir
quién sí y quién no, porque corremos el grave riesgo de elegir mal y de generar resentimiento en una de las cosas que más queremos los docentes, que son los estudiantes. Así que eso lo dejo picando, esto de pasar por el filtro de realidad las nuevas tecnologías y las plataformas virtuales educativas, vamos a ver después de este desastre cómo quedan paradas, y también quiero ver como oportunidad cómo quedamos parados los docentes, que hemos sido tan castigados, tan vapuleados, tan mal nombrados, porque enseguidita sale que si al pibe le va bien en la escuela, es gracias a la familia. Y si le va mal es por culpa del docente. Entonces me parece que revalorizar, poner la importancia y reconocer lo difícil que es tener saber pedagógico y transmitirlo, creo que es una de las oportunidades que nos puede llegar a dejar este momento. Les dejo todos estos disparadores, como ven no respondió nada, pero hasta acá llegué. Gracias a todos. Gracias, la verdad, has tenido una posición conmovedora, y que dispara muchas cosas, el estrés social y la deslocalización, que son dos magnitudes, la mezcla, es un tema que conduce a un solo tema, que es el teletrabajo, que es la gran discusión para el futuro. Un tema que algunos valoran y muchos decimos que hay que tomar con mucho cuidado, porque en muchos aspectos podemos llegar a provocar un caos social y a negar la representatividad de los trabajadores que hasta ahora soportan y van a seguir soportando la rutina cotidiana de hacer las riquezas y distribuirlas.